A orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por todos estos jóvenes que están reunidos. Te pido en esta tarde que pues tú hables a través de la persona que va a dar la clase, Señor, para que pues, nosotros podamos aprender más de ti. También en esta tarde te vengo pidiendo por la salud de Adriana, Señor. Solamente pues tú la conoces y te pido que pues tú la ayudes, Señor. Gracias por cada uno de tus cuidados y de tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias Carlita. Pues vamos a iniciar entonces esta clase. Esperemos ya seguir avanzando en el libro de Corintios. Vamos varias clases y apenas estamos terminando el capítulo 3. Pero siempre es bien importante recordar lo que hemos visto en las clases pasadas por si algo no se entendió, por si alguien pues no pudo ver la clase anterior y tener como un recordatorio de lo que estamos viendo aquí. Habíamos mencionado que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, ya lo hemos dicho muchas veces, que del mundo habían tomado diferentes filosofías y enseñanzas y las querían meter a la iglesia. Pero en el capítulo 3 en específico, Pablo les dice que en la vida cristiana solamente hay un fundamento y ese fundamento es Jesús. Los de Corinto tenían el grande problema de que ellos estaban siguiendo a los líderes en vez de seguir a Dios precisamente. Y lo que estaban haciendo es decir, Pablo es mejor, Apolos es mejor, Cefas es mejor o Pedro es mejor. Y entonces ellos estaban como poniéndose en el papel de juzgar, decir quién era mejor siervo, si Pablo o Apolos o Pedro. Pero lo que les dice Pablo es que ellos son solamente siervos, que no importa lo que ellos estén haciendo, tanto Pablo como Apolos nada más se encargan de trabajar en la obra de Jesús. Entonces, pasó de haber puesto la analogía de que son un terreno y Pablo es el que siembra la semilla, Apolos es el que riega y Jesús es el que da el crecimiento, a poder decir la analogía sobre un edificio. Entonces, Pablo les está diciendo, en la vida cristiana solamente va a haber un cimiento, que es Jesús. Y sobre ese cimiento que no se puede cambiar, alguien va a ir edificando una casa o una iglesia, en este caso está hablando de una iglesia, pero puede utilizar diferentes materiales como pues, el material de construcción. Y el problema es que en algún momento Dios va a poner todo esto en fuego y eso va a demostrar de qué están hechas las cosas con las que se construyen. Entonces, Pablo les está diciendo, punto número uno, lo más importante es que el cimiento no se puede cambiar. Si alguien edifica su vida o edifica una cosa que llaman iglesia, pero que no es iglesia, en alguien que no es Jesús, entonces pues no es una vida cristiana, no es una iglesia cristiana. Esto no es discutible en la mente de Pablo. Entonces, el punto principal es que se ha de edificar sobre Jesús. Y como dijimos, se puede edificar la vida o se puede edificar la iglesia. En este caso, pues Pablo está hablando de la iglesia, pero que obviamente depende de la vida de cada creyente. Sobre eso se van a poner materiales diferentes, por ejemplo, oro o pueden meter plata, o pueden meter, como dijo Pablo, piedras preciosas, o pueden meter heno y hojarasca, y pueden meter un montón de materiales que se van a quemar. Heno, hojarasca, casca. Y entonces lo que les está diciendo Pablo es, ok, cada uno puede decidir con qué edificar, pero al final Dios va a poner todo esto en llamas. Y entonces, cuando todo esto esté en llamas, solamente algunas cosas van a permanecer. Obviamente se entiende que las piedras preciosas, la plata y el oro, van a permanecer la prueba de fuego, y estos otros materiales no. Y decíamos, bueno, ya todo el mundo ha escuchado esta clase de decir, bueno, ¿con qué edificamos? Eso depende de cada uno. Pero a mí lo que me interesa saber como cristiano y como maestro es a qué se refiere Pablo con utilizar un material u otro material u otro material. ¿De qué depende el que ese material sea duradero y de qué depende que no sea duradero? Entonces, les mencionaba que podía deberse a varias cosas. Uno, el material podía ser bueno o podía ser malo, podía ser oro o piedras preciosas o podía ser heno y hojarasca dependiendo de las enseñanzas que se tengan. Entonces, yo les mencionaba que en la iglesia
de Corinto habían muchas divisiones. ¿Por qué? Porque pues ellos seguían a un líder en vez de seguir a Cristo. Había males entendidos sobre el sexo, sobre la comida, sobre las reuniones, sobre la resurrección. Eran enseñanzas falsas. Entonces, algunos comentaristas piensan que las enseñanzas verdaderas son aquellas a las que se refiere Pablo como oro, como plata o como piedras preciosas. Todas aquellas cosas que sean verdad, doctrina verdadera, son esas cosas. Mientras que las cosas que sean falsas, como seguir a líderes, seguir la corriente del mundo sobre la sexualidad, seguir la corriente del mundo sobre el dinero, el comportamiento, incluso en las reuniones de la iglesia, eso puede significar el heno, la hojarasca, el pasto o lo que le quieran decir en la traducción que se utilice. Eso puede ser un significado del oro, la plata y las piedras preciosas. La verdad contra cosas falsas. Pero también ustedes habrán escuchado alguna vez en algún sermón, en alguna predicación, que quizá no se refiere a la verdad, sino lo que se está refiriendo es sobre los motivos que nos llevan a servir en la iglesia. Habrá entonces quienes son cristianos, pero no sirven en su iglesia, eso es cierto. Habrá quienes lo hacen, pero lo hacen muy basura, hacen pura tontería, lo hacen por el motivo incorrecto, y entonces nos está diciendo eh, esa enseñanza que esas obras son como si fueran heno u hojarasca. Quizás sí ayudo en la iglesia, quizá sí ofrendo, quizá sí sirvo en un ministerio, pero no lo hago con todo el corazón. Y por lo tanto, eso va a ser juzgado por Dios como heno y hojarasca. Entonces, están esas posturas, en realidad no sabemos cuál de las dos, o quizás sean las dos, sea predicar la verdad y servir con los motivos correctos. Pero si analizamos nuestras propias vidas, todos en algún momento hemos servido por motivos incorrectos, porque nos aplaudan, porque nos vean, porque nos luzcamos, por querer impresionar a la gente que nos está viendo. Y eso, pues nos dice la Biblia, puede ser heno y hojarasca. Todo lo que hayamos hecho de esa manera se va a perder. Pero en algunos casos sí habrá maestros, habrá líderes, habrá congregantes que de verdad sirven con todo su corazón, sirven a Dios de manera adecuada, de manera correcta, edificando sobre la verdad. Y entonces Dios considera esas cosas como piedras preciosas, como oro, como plata. Y por lo tanto, eso significa que van a recibir su recompensa. Uno piensa siempre en coronas, ¿correcto? Bueno, eso se supone que es una corona. Y aquí pues vamos a decir que es pura basura. Uno pensaría que haciendo las cosas bien, predicando la verdad y sirviendo por motivos correctos, uno va a recibir nuestras coronas. La palabra que utilizan para coronas en realidad no es tanto esto como nosotros lo vemos, como una corona con oro y con incrustaciones y todo. Más que nada lo tenía Pablo como esa corona que utilizaban para los Juegos Olímpicos, esas coronas de laurel que se ponían y que al final eran cosas que se iban a quedar en esta tierra, que iban a perecer y que no tenían ningún valor eterno comparado con lo que Dios nos va a dar en la eternidad. Y las obras, como lo hemos visto, las obras que no hacemos de manera correcta o que no las basamos en la verdad, van a ser solamente basuras, van a ser desechadas. Pero como el creyente se edificó en Jesús, nos dice la Biblia, aún así va a ser salvo. Quizá no le toque ninguna corona, pero sí va a ser salvo. Su salvación no se puede perder. Y entonces esa es una enseñanza importante del capítulo 3. ¿Podemos tener recompensas? Vamos a tener recompensas. Esperamos que sí, pero todo depende de que lo hagamos con la motivación correcta. ¿Por qué pensamos que puede ser la motivación? Porque Primera de Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Es Primera de Corintios 4:5 hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo es, uno, no debemos juzgar. Juzgar lo está prohibiendo Pablo y le está diciendo, no juzgues antes de tiempo, porque al que le toca juzgar es a Dios. Los corintios estaban juzgando la obra de Pablo, juzgando la obra de Apolos y diciendo, Pablo es mejor. Y otro decía, no, Apolos es mejor. Entonces no se ponen de acuerdo y Pablo les dice, no juzguen antes de tiempo, al que le corresponde el juicio es a Dios, no a ustedes. Y dos, les dice, cuando venga Jesús o cuando Él haga el juicio, Él aclarará las intenciones del corazón, es decir, los motivos que uno tuvo para servir
a su Señor. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste a la iglesia? No, pues es que me gustaba una hermana y yo quería nada más que me viera. ¿Por qué ofrendaste? Pues es que yo quería que los demás vieran que yo tenía mucho dinero. ¿Por qué ayudaste en el ministerio de los sordos o de los pastores o de los jóvenes? No, pues porque quería que los demás vieran que soy muy inteligente. Entonces, al que le toca juzgar esto, al que va a discernir las intenciones del corazón, es Jesús, no a nosotros. Por eso Pablo les dice, no juzguen antes de tiempo. Él va a juzgar esas intenciones y cada uno entonces con esas intenciones, con esos motivos, va a recibir su alabanza, su recompensa, su aplauso, pero de Dios. Entonces, noten que eso es algo es importante porque está hablando de que iban a recibir la alabanza de Dios, no de los hombres. Entonces, Pablo ya les dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y ese fundamento, dijimos, es Jesús, no hay otro fundamento. Dios me permitió yo ser el mensajero a Corinto. ¿Cuánto tiempo pasé en Corinto? 18 meses. No solamente estuve poniendo este fundamento en Corinto, lo puse en muchos lados. Por ejemplo, en Éfeso nos dijo que pasó 3 años, o sea, 36 meses pasó en Éfeso enseñándoles que el fundamento es Jesús y que los demás debían tener mucho cuidado en cómo iban a edificar. Entonces, Pablo les está diciendo eso. Eh, Cuando una persona edifica su vida o edifica la obra en la base correcta, que es Jesús, entonces nos está diciendo que vamos a recibir recompensas si la obra permanece. Cuando sea puesta esa obra al fuego, vamos a recibir nuestra recompensa. Entonces nos está diciendo en el versículo 15, si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida, no va a recibir recompensa. El constructor se salvará. ¿Por qué se va a salvar? Lo hemos dicho, porque su confianza está en Jesús. Su salvación no se puede perder por nada en el universo, pero la obra sí se puede perder. Entonces, Él les está diciendo, si cuando Dios ponga esas llamas, pase ese edificio a las llamas y la obra permanece, va a recibir recompensas. Si no, sufrirá una gran pérdida, pero Él mismo se mantendrá salvo. Versículo 16. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Entonces dijimos, este templo de Dios está siendo edificado sobre Jesús y cada uno está viendo cómo edifica. MacArthur podría decir, ok, los que edifican principalmente son los maestros, los pastores, los siervos que van poniendo piedra sobre piedra. Pero yo creo que va más allá de solamente los líderes y los maestros. Quiere decir que cada uno de ustedes está viendo cómo edificar. No está diciendo, ay, pues voy a ver que mi maestro esté predicando lo correcto, sino cada uno, Eduardo, Maura, Janet, Vico, los pastores de Cuautempan, de San Andrés, de Chililich, de muchos lugares, cada persona va a edificar y nos dice la Biblia, ponga mucha atención, abra los ojos bien para ver cómo está edificando, porque todos ustedes juntos son el templo de Dios y en ustedes vive el Espíritu Santo. Aquí dice, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, cualquier persona que se encargue de querer destruir la obra de Dios, de querer destruir el templo de Dios, nos dice la Biblia, Dios lo va a destruir. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Esto, noten ustedes con qué celo los está diciendo Pablo. Cuando Dios hablaba del templo, del tabernáculo, del templo que erigió Salomón, alguien que quisiera entrar al lugar santísimo y no era digno, pues iba a morir. Ahora, ¿cuánto más se imaginan que Dios está cuidando su templo espiritual? Por lo tanto, una persona que se empecine en destruir este templo o en querer destruirlo, nos dice la Biblia, Dios lo destruirá. Y aquí fue donde nos detuvimos hace una semana. Dijimos, los cristianos son muy inteligentes, ya nos aclaró Pablo que no. Los cristianos son unos burros, ya nos dejó Pablo claro que sí. Los cristianos somos unas personas tontas, pero con T mayúscula. Somos unos sonsos, gaznápiros, burros. ¿Por qué? Porque aún conociendo la verdad, les decíamos la vez pasada, nos seguimos engañando a nosotros mismos. Y Pablo les dice entonces a los cristianos, ok, cristianos de Corinto, dejen de engañarse a sí mismos. Y en algún momento ustedes se metieron ideas incorrectas a la cabezota, y en algún momento ustedes arrastraron doctrinas de este mundo a la iglesia, pero ahora dejen de engañarse a sí mismos.
Y esto que les está diciendo Pablo a los corintios aplica obviamente para nosotros. Les está diciendo, no sigan engañándose con mentiras como el mundo lo predica, sobre lo que vimos sobre la sexualidad, sobre la división en la iglesia, sobre las prácticas en la iglesia, sobre los dones espirituales, sobre la resurrección. Dejen de engañarse a sí mismos, crean en la verdad. La única forma de creer la verdad es obviamente conociendo más de Jesús a través de su palabra. Entonces, ¿cómo más se pueden engañar los corintios? El versículo pues nos lo sigue explicando. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, es decir, si ustedes griegos, que eran los corintios de ese país, eran griegos, si ustedes se creen sabios con respecto a la filosofía, la retórica que el mundo les enseña, entonces necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que estuvo explicando en el capítulo 2. La sabiduría de este mundo no sirve para nada, es pura basura, pura porquería. Lo que les está diciendo es, dejen de pensarse sabios con respecto a este mundo y entonces vuélvanse necios. Ya hemos dicho, al mundo el evangelio le parece una necedad. El decir mi dependencia total está en Dios le parece una necedad. El decir mi confianza está en un Dios crucificado y resucitado al mundo le parece una necedad. Pero Pablo les está diciendo, dejen de volverse a engañar, dejen de ser sabios con respecto a los criterios de este mundo y sean necios entonces, porque solamente así llegarán a ser verdaderamente sabios. Pablo entonces sigue con la idea y les dice, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Esto lo sacó de Job del Antiguo Testamento. Entonces Pablo nuevamente les dice, la sabiduría, la inteligencia que el mundo piensa tener, a los ojos de Dios no es nada. Por lo tanto, ustedes dejen esa sabiduría del mundo y vuélvanse a Dios. Así dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les regresa sus propios argumentos a los sabios para mostrarles que en realidad ellos no son inteligentes. Y por último, les dice, y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no valen nada. Eso es lo que nos dice Pablo en el capítulo 3. Entonces, la misma idea que arrastró desde el capítulo 2, en la que hacía la diferencia sobre la sabiduría divina y la sabiduría del mundo, vamos a ponerlo así, con una S chiquita, sigue en la mente de Pablo y les está diciendo, oigan, ustedes se están engañando a sí mismos. Si ustedes siguen con la sabiduría de este mundo, solamente van a edificar heno, hojarasca, cosas que se puedan quemar. Mejor hagan caso a la sabiduría divina y edifiquen con oro, piedras preciosas o plata, que va a durar la prueba. Y ahora, yo les preguntaría entonces, ¿cuál es la motivación que tendríamos nosotros como cristianos para poder decir, ¿sabes qué, Señor? Sí vale la pena servirte en tu iglesia. Sí vale la pena dar de mi tiempo a trabajar en la iglesia, a edificar a mis hermanas y edificar a mis hermanos. Sí vale la pena para invertir mi vida ahí. Yo he escuchado, por ejemplo, pastores de la sierra que luego nos dicen, ay, hermano, es que tenemos una carga difícil. Los hermanos de la iglesia, los que se congregan, no nos ven como un líder. Piensan que uno es muy joven, piensan que uno es inexperimentado, piensan que uno no tiene la preparación adecuada y no nos quieren seguir. ¿De verdad vale la pena seguir adelante? Y Pablo les está diciendo, sí, sigan edificando con oro, piedras preciosas o plata. Sigan metiéndole buen trabajo acá. Sigan predicando la verdad. Sigan haciéndolo con los motivos correctos. Es más, hasta podríamos meter una cosa extra aquí para la edificación. En el libro de Corinto, de Primera de Corintios, perdón, Pablo va a hablar más adelante sobre los dones. Entonces, uno podría decir, ¿estoy usando mis dones de una manera correcta? Sí o no. Quizá yo estoy consciente de que Dios me ha dotado, me ha dado un don porque soy su hijo o su hija, y me ha dado un don para la enseñanza, pero quizá me da pena y quizá prefiero mantenerme limpiando bancas, mantenerme como el ujier, mantenerme como una persona en la música, mantenerme como algo diferente a lo que Dios me dotó. Entonces, quizá dentro del contexto del libro, de toda la carta de Corinto, los de Corintios podían entonces decir, ok, si Dios me dio un don de misericordia, voy a usar bien ese don. Si Dios me dio un don para enseñar, voy a usarlo. Si Dios me dio el don de
ayudar a las personas, de servir, no sé, un montón de dones que Dios ha dado, es usarlo de una manera correcta, con el motivo correcto. Yo creo que a todos nos ha pasado el servir con un motivo incorrecto. A todos nos ha pasado que en algún momento enseñamos una mentira. A algunos nos ha pasado que hacemos algo que Dios no nos ha llamado a hacer porque no nos ha dado el don para hacerlo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo es, sigan ustedes construyendo. Pónganse a pensar que en algún momento su obra va a estar bajo las llamas y entonces vamos a ver si se permanece de pie o no para que reciban su recompensa. Para terminar el capítulo, alguien que me ayude a leer estos versículos, por favor. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece. Eso, gracias, sobrino. Entonces, regresa Pablo al mismo problema de la discusión y de las disputas que había en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto debía ser una, pero algunos estaban en facciones, algunos seguían a Pablo, algunos a Apolos, a otros a Pedro, y entonces lo que estaba pasando en la iglesia eran divisiones. Ya les dije que los cristianos, si se caracterizan por algo es por ser burros, ¿correcto o no? Sí. Y lo digo en el sentido así como lo entendemos los mexicanos, burro como un sonso, como un tonto. Porque Pablo les dice así, les dice tontos, pero de una manera muy, como muy política, muy decente. Pero yo sí les digo así, burros sin problema. Pablo Muy les bien. está diciendo, miren, no se jacten de seguir a un líder humano, porque algunos de la iglesia estaban jactándose, uy, Pedro es mejor, uy, Pablo es mejor. Otro decía, no, Apolos es mejor. Y entonces estaban creando esas divisiones en la iglesia que eran muy burras. ¿Por qué? Pablo les explica, pues a ustedes les pertenece todo. ¿Cómo así? Significa que Pablo, Apolos y Pedro eran de los cristianos. Los cristianos se conformaban con seguir a un solo líder, cuando en realidad tenían un montón de líderes a quienes seguir, de los cuales aprender, con los cuales platicar, con los cuales desarrollarse, con los cuales crecer, y los cristianos solamente tenían uno en particular. Entonces Pablo les está diciendo, no sean sonsos, ustedes están pensando que pueden solamente con uno, pero en realidad todos les pertenecen, Pablo o Apolos o Pedro. Y les dice, es más, son tan tontos, son tan burros que no se dan cuenta de que tienen más allá que unos buenos líderes. Tienen el mundo, tienen la vida, incluso son dueños de la muerte. Y uno podría decir, ¿cómo es que un cristiano es dueño de la vida o de la muerte? Pues al tener este fundamento que es Jesús, uno sabe que cuando pase a la muerte, para el cristiano solamente significa nueva vida, vida eterna. Entonces Pablo les está diciendo aquí, uy, no sean tontos, no se conformen solamente con un líder, no tienen que escoger a uno, porque uno y dos y tres y la vida y la muerte, todo eso les pertenece a ustedes. No solamente eso, les pertenece el presente y tampoco solo eso, les pertenece el futuro. Pablo les dice entonces, dejen de enfocarse en solamente una persona, porque miren, todo les pertenece a ustedes, cristianos. Entonces, no sean miopes, no sean burros, no sean gaznápiros. Todo les pertenece. ¿Por qué conformarse con un líder si en realidad a ustedes les pertenecen todas las cosas? Y aparte, ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué vivir una vida conformándose? ¿Por qué vivir una vida peleando por pura cosa pequeña? Decir Pablo o Apolos o Pedro solamente traía división en la iglesia. Pablo les está diciendo, dejen de crear problemas. Y esto nosotros lo podemos aplicar a la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy quizá tenemos varios líderes, quizá está nuestro pastor y después el pastor le pide a un líder y le pide a otro líder y le pide a otro líder
que predique. Vamos a poner que este es el líder X, el líder Y y el líder Z, pero algunos de ustedes de la iglesia van a decir, ay, no, hoy le toca predicar a este líder. Este líder es aburrido, no le entendemos, es muy sonso. Este pues quizás sí nos gusta, pero este no. Este entonces cuando tenga sermones no los vamos a ver, no le vamos a aprender nada. Pablo les está diciendo, dejen de pelearse con eso, dejen de pensar que uno es mejor que otro, porque todos, tanto el pastor como este líder, como Cristo, como Dios, como el futuro, como el presente, como el porvenir, como la vida, como la muerte, les pertenecen a ustedes. ¿Por qué conformarse solamente escogiendo, ay no, este es el bueno, este sí me gusta como enseña, este me gusta como guía a la iglesia, este me gusta como toma las decisiones en la iglesia? Yo he sabido de iglesias allá en la sierra que consideran a un líder como poco experimentado. Dicen, uy, no está muy muchacho este líder, no le entendemos nada, no toma decisiones correctas. Y entonces se desanima la iglesia porque pone su enfoque en el líder en vez de poner su enfoque en Dios. Es sumamente fácil hacer esto. Entonces, chicas y chicos, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Yo creo que la más importante es esto. Ah, dice, otros edifican encima del fundamento que puso Pablo, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento debe tener mucho cuidado. Entonces, ustedes jóvenes y señoritas, quizá no todas o todos están en el puesto de liderazgo, quizá no todos ustedes enseñan, pero lo que nos enseñan las escrituras es que ustedes como creyentes deben tener mucho cuidado sobre qué están edificando su vida. Hay muchas mentiras que los cristianos creen y que no se ponen a pensar que en las escrituras está la solución para eso. Hay muchos cristianos o líderes que pues no enseñan como deberían, que no están usando sus dones de una manera correcta, que no están con un corazón dispuesto para servir a Dios, que quizá están en el puesto, pero no están sirviendo con un corazón deseoso. Y eso yo se los puedo decir que lo he tenido muchas veces. Yo no sé si voy a recibir o no una corona, porque muchas veces he estado así como ese emoji que aparece así con los ojos de, ay, ya les voy a enseñar a estos. No ponen atención, no leen su tarea, no estudian, no entienden, nada más están hablando cuando uno les enseña en la misma iglesia. ¿Y ustedes creen que uno enseña con el corazón completo? No, quizá de todo el corazón, nada más así, poquito está entregado en eso. Entonces, quizá eso nos debe hablar y pensar, bueno, si lo estoy haciendo, ¿por qué razón estoy sirviendo, enseñando, estoy guiando una iglesia? Estoy siendo líder de mujeres, estoy siendo el tesorero, estoy siendo el secretario. ¿Por qué razón estoy siendo el presidente de la iglesia? ¿Por qué razón estoy siendo el maestro de jóvenes, el traductor, el tal, 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 tal? Uno podría decir, ¿por qué estoy haciendo diferentes ministerios? ¿Lo estoy haciendo todo corazón? ¿Lo estoy haciendo para recibir aplauso? ¿Lo estoy haciendo solamente por compromiso? Porque no le pude decir que no a quien me lo pidió. Pablo les está diciendo, pongan mucho ojo, tengan mucho cuidado en por qué lo están haciendo. Entonces, pues yo espero que ustedes, jóvenes señoritas, pastores, maestros, líderes que están viendo estas clases, puedan tener mucha consideración sobre eso, que cuando lo vayan a hacer, basen sus prácticas en la verdad de la palabra de Dios, lo hagan con los motivos correctos y lo hagan utilizando los dones que Dios les da de una manera adecuada. Entonces, lo más difícil, así en lo personal, yo, Mario, ¿qué es lo más difícil? Hacer esto, hacerlo con los motivos correctos. Buscar de verdad que esto le agrada a Dios, que lo que enseño o que lo que hago en la iglesia sea con la motivación de que la iglesia se edifique. Al final, Dios dirá qué recompensa cada uno de nosotros tenemos. Quizá como decía Corintios 3, algunos apenitas van a pasar. Van a ver que su obra se consumió, van a ver que no hicieron las cosas de manera adecuada, que no evangelizaron con el objetivo correcto, no enseñaron, no sirvieron de manera correcta y por lo tanto su recompensa se les va a ir toda a la basura. Yo creo que Dios es paciente con nosotros y nos dice, oye, estás viendo que toda tu recompensa, todo tu trabajo se va a ir a la basura, cambia eso, cambia, estudia más para conocer la verdad, cambia tu corazón para hacerlo con los motivos correctos, descubre cuál o cuáles son tus dones y úsalos de manera correcta. ¿Dudas hasta aquí? No, creo que sí quedó claro. Está claro, ¿verdad? Está difícil obedecerlo, pero quizá fácil entenderlo. Entonces, la primera parte del capítulo 4 sigue con la misma idea. Entonces, voy a dar esa parte porque Marisol iba a dar el principio del capítulo 4, pero hablé con ella y le dije que como el capítulo 4 empieza
con la misma idea que seguimos arrastrando del capítulo 3. Entonces voy a dar esa parte y ya después la profesora Marisol nos ilustrará. ¿Alguien que nos quiera dirigir en oración? Eddie. Yo. Ah. Ay, perdón, vi la mano levantada de Eddie. Eddie, está bien. Bueno, oremos. Señor, gracias por este día que nos permitiste tener la clase con Mario. Gracias porque nos permites que él nos pueda dar la clase. Y ahora te pido que lo cuides para que pueda seguir hablando de ti. Gracias. Y ahora te pido que nos cuides en lo que vayamos a hacer el resto del día, en las actividades, por favor. Y cuídanos en las partes donde estamos, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.